Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo Meet de Entrepreneur. Hoy traemos un nuevo proyecto súper interesante y con nosotros tenemos aquí a Toni Pérez, que es el CEO y cofundador. Gracias por estar aquí hoy con nosotros, Toni. Un placer. Y nada, si me permites, antes de empezar, una breve explicación sobre qué es Bluebirds, ¿no? y quién eres tú. Empiezo definiendo muy rápido Bluebirds, o lo que yo entiendo, cómo yo he visto que es Bluebirds, ¿no? Y qué me habéis transmitido vosotros. Para mí, Bluebirds es la herramienta del día a día de trabajo de los vendedores, ¿no? Es esa herramienta que se conecta con el CRM y le da inteligencia al vendedor y le asiste en su día a día para saber en cada momento qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Ahora te dejaré que lo expliques mucho mejor tú. Yo lo he querido sintetizar rápido. No, pero ¿Vale? es correcto. Y entonces, nada, muy brevemente, Toni es ingeniero informático con un MBA en ESADE. Ha estado toda la vida en el mundo del negocio, pero siempre en compañías B2B SaaS, ¿no? Él dentro de su carrera destacan pues que ha liderado equipos tanto de ventas como de marketing en dos de los grandes casos de éxito españoles como son UserZoom, que por cierto, no sé si lo has visto, pero justo he leído hoy que han vendido la mayoría de la compañía a una valoración de no sé si era 800 millones de dólares o algo así. Sí, sí, lo he O visto. sea que mira, el timing ha sido magnífico. y en Redpoints también dirigiendo equipos de marketing, de ventas y la parte de producto, ¿no? Que ha levantado 86 millones de euros también. Posteriormente fundas Desas Institute, ¿no? con el otro Toni, que también es cofundador de Bluebirds. Y digamos que un poco por lo que hemos ido hablando, ¿no? Fruto de estas tres experiencias, y yo creo que más ligada a la última, nace Bluebirds, ¿no? Entonces, después de esta pequeña intro, si quieres, te dejo que nos expliques un poco pues, qué es Bluebirds, quiénes sois vosotros, ¿no? Y cómo habéis llegado hasta aquí. Para explicároslo, dejadme que use como soporte una presentación que tengo donde están los puntos, yo creo, más importantes del proyecto, ¿vale? Nosotros, como tú has dicho, somos un software de ventas diseñado para vendedores, que se conecta al CRM y que pretende ayudar al vendedor a actuar de forma, vamos a decir, más inteligente, más precisa, más sistemática. Ya veremos que estas tres características en general tienen como resultado más ventas. Mira, dejadme que empiece por el equipo, así me presento yo, aunque ya me has presentado. Yo he tenido la suerte de trabajar en dos de los proyectos, yo creo que han ido mejor en los últimos tiempos en España, y allí he vivido bastante lo que es escalar y un equipo de ventas y cuáles son los retos que se tienen en el día a día para conseguirlo. Esa experiencia es lo que a mí me llevó a fundar Desas Institute. Como veis, el logo está aquí repetido varias veces porque Bluebirds es una consecuencia de Desas Institute. Desas Institute es una empresa que hace y hace consultoría de ventas, pero consultoría de ventas muy especial. Es una consultoría de ventas que llega a la implementación, y lo que hacíamos básicamente era transformar los CRMs de nuestros clientes, en particular Salesforce, en base a desarrollo y a conectar muchas herramientas en un software un poco más agradable para los vendedores y lo que decía, que les hiciese mucho más sistemáticos, ¿no? En el equipo, como veis, hay varias personas también de Redpoints. Y yo creo que es uno de los grandes activos de la compañía, ¿no? Es decir, somos gente que hemos estado en empresas que lo han hecho, que sabemos que se puede hacer, y yo creo que también tenemos la experiencia y el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Además, dentro de este equipo tenemos a una persona, yo creo que también muy especial, que es Alberto, que es nuestro CTO, que entró a mitad del proyecto, que es experto en inteligencia artificial. De hecho, ha sido Managing Director de una empresa líder en Europa en inteligencia artificial. Destaco mucho el equipo porque yo creo que es uno de los grandes activos que tenemos en la compañía, ¿vale? En cualquier caso, ¿cuál es la misión de Bluebirds? La misión de Bluebirds es muy sencilla. Nosotros queremos cambiar la relación que tienen los vendedores con la tecnología. Ahora mismo la relación que tienen con la tecnología básicamente es rellenar formularios, reportar y no se sienten nada ayudados.
yo creo que merecen un sistema que guía y asista, ¿no? Para ayudarles en el día a día, y un sistema inteligente que además de guiarles y asistirles, les recomiende los mejores movimientos a hacer, ¿no? Yo creo que la relación que tienen actualmente pues es muy pobre. Y lo que es curioso es que después de 30 años, que parecería que todo esto ya está solucionado, ¿no? Hay CRMs, ¿no? Pues no, un CRM, por ejemplo, este Salesforce es uno de nuestros grandes partners, ¿no? Básicamente es una lista de tipos de objetos, de instancias de esos objetos, por ejemplo, leads, y luego un formulario. Esto es Salesforce, ¿no? Es una excelente base de datos para registrar actividad y resultados. Sobre esto se han creado herramientas para intentar automatizar partes del proceso, ¿vale? Pero se centran únicamente en una función, que es la automatización del envío de mails a través de cadencias, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy día, ¿vale? Eso es lo que tenemos hoy día. ¿Cuál es la realidad para el día a día de un vendedor? Bueno, pues que tienen que reportar, rellenar formularios constantemente. Algunos de ellos intentan ser más productivos en base a enviar mails automáticos, pero cada vez es más difícil, se bloquean y además la GDPR no lo permite. Y la herramienta que tienen, digamos, de consulta es lo que se llama el Playbook, que básicamente es el documento que utilizan y donde están las instrucciones de a qué compañías ir, a qué leads, cómo precualificar, qué decirles, cómo actualizar el CRM, etc. Por otro lado, el manager, lo mismo, teniendo en cuenta que actualmente lo que se tiene es una base de datos más un sistema de automatización, pues bueno, la gente no rellena la información, por lo tanto es imposible hacer una previsión de ventas. La gente hace un poco lo que yo llamo free riding, freestyling, es decir, no acaban de ser muy sistemáticos, con lo cual es muy difícil predecir. El onboarding es complejo, se basa en un documento y en el día a día, como el sistema no es proactivo, pues la gente tiende a hacer lo que cree que ha entendido o lo que le gusta más y a veces no es lo que debería hacer. Y finalmente empieza a haber un problema ahora derivado de la automatización, que es que los mails de los vendedores se bloquean o la gente se, digamos, unsubscribe, ¿no? de las secuencias de mail, y eso hace que ya no se pueda volver a comunicar con esos prospects, ¿no? Lo que os digo, al final, mucha de la información de conocimiento que en ventas se genera está dividida en documentos, desde luego no está en el sistema, ¿vale? Al final, el resultado es que los CRMs no se perciben como un sistema que ayude al vendedor. Se dedican muchas horas, muchas veces los viernes, a actualizar el CRM. Puede llegar a durar un día a la semana, 6 horas. La mayoría de actividad no está en el sistema, por lo tanto es muy difícil hacer seguimiento. La gente acaba haciendo un poco diferentes cosas entre ellos y eso hace que, bueno, pues que sea muy difícil de sistematizar y predecir. El onboarding es muy largo y hay que explicar muchas cosas. Y al final, lo más importante, la adopción de estos sistemas es muy baja, aún a día de hoy en el 2022. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, nuestra visión es que esto va a cambiar. Es decir, ya han habido cambios anteriormente que han transformado, digamos, algunos mercados. En su momento, pues Salesforce, que es el CRM, digamos, de referencia, pues transformó el mercado porque pasaron de proyectos a suscripción, ¿no? Ha habido un next step que tiene que ver con la automatización. Ya tenemos datos, ahora hay que automatizar, pero la automatización pura es muy eficiente, pero es poco efectiva. Estamos en la era de la inteligencia, estamos en la era de la user experience, ¿no? Y ya no es un tema de tener listados y formularios con herramientas de automatización, es un tema de empoderar a los usuarios para que en vez de estar rellenando formularios, ¿no? Pues tengan una experiencia de uso asistida y guiada. Este cambio, esta transformación que ya está produciéndose en otras industrias, en la venta también va a suceder. Nosotros no competimos con los CRMs. Los CRMs son nuestros partners. Los CRMs son el sistema de registro de información, es el sistema central de la compañía desde el punto de vista del cliente y nosotros simplemente añadimos una capa de acción sobre el CRM que a través de la información que nos genera traducimos en tareas, ¿no? Y por lo tanto es un sistema proactivo la información del CRM. Esto es muy importante porque nos abre muchas posibilidades desde el punto de vista de partnerships, ¿no? ¿Qué recibe un vendedor cuando contrata Bluebirds? Bueno, pues nosotros decimos que les damos 4 superpoderes.
el superpoder de la precisión. Nosotros le indicamos cuáles son las compañías, leads, oportunidades sobre las que tiene que trabajar. Trabajar sobre los elementos correctos es muy, muy productivo. La relevancia. Una vez elegida la compañía y el lead, nosotros somos capaces de indicarle cuál es el mensaje que tiene más sentido utilizar en ese momento. Más relevancia, más engagement, más conversión. Consistencia. Evitar el free riding, ¿no? Es decir, hay que ser sistemático, hay que ser intensivo, hay que utilizar múltiples canales para maximizar la probabilidad de contacto y esto se consigue, ¿no? Con Bluebirds, ¿no? Este es el tercer superpoder. Y el cuarto, por supuesto, es la automatización. Hay flujos de trabajo que tienen que automatizarse, pero no todo es automatización, ¿eh? Y la fórmula con la que nosotros somos capaces de generar estos superpoderes se basa en digitalizar el playbook, esa serie de documentos que dicen qué hacer y cómo hacerlo. Más en ofrecer una user experience completamente distinta a la que ofrecen los CRMs. Una user experience, digamos, pues muy, muy agradable al uso y muy asistida. ¿Qué es el playbook? Pues el playbook es lo mismo que está ahora en papel, en digital. Identificamos los mercados, el tipo de compañías, las personas, los leads, qué contenidos utilizar, cuándo utilizar ese contenido en cada momento, cómo hacer la precualificación, cuál es el modelo de rating de calidad que aplicamos, visualizaciones gráficas y dinámicas del histórico, en vez de listados de objetos que hay que ir filtrando y repasando. Ofrecemos una user experience muy viva, muy dinámica y que en todo momento informa de en qué situación se encuentra a nivel de actividades, cuáles son los resultados que estamos teniendo, cuáles son las alertas que se están recibiendo exteriores. Y una visualización que, como veis, pues tiene poco de listado y formulario, ¿no? Y por otro lado, lo que decía, el hecho de tener un playbook hace que podamos aprender cuáles son los patrones de éxito a nivel de procesos, de contenido y de estrategia, de segmentos. Esto es lo que luego ofrecemos a través de la experiencia de usuario. ¿Qué cosas tienen sentido desde el punto de vista de inteligencia artificial? Bueno, obviamente no será necesario revisar los dashboards y métricas para entender que funciona y que no. Bluebirds será capaz de leerlos y en función del framework que nosotros tenemos identificar por qué hay cambios de tendencia. Hemos tenido menos reuniones. ¿Es porque hemos cambiado el mercado, porque hemos cambiado el buyer persona, hemos llamado menos, hemos utilizado algunos canales distintos? En los canales que estamos utilizando tenemos más contactabilidad. Todas esas preguntas que forman parte de un modelo de análisis, eso viene en Bluebirds automáticamente para que no tengas que estar revisando charts y dashboards, ¿no? O, por ejemplo, lo que llamamos Smart Messaging, es decir, oye, en función de la estrategia de go-to-market, nosotros vamos a ser capaces de sugerir, sin que se predefina, los contenidos que mejor están funcionando, ¿no? Al final, la idea es tener a los vendedores sabiendo exactamente qué tienen que hacer, cómo hacerlo, siendo muy precisos, relevantes, consistentes y otras productivos. Estas características son los superpoderes que harán a los vendedores vender más. Y los managers tendrán una visión muchísimo más precisa en tiempo real de lo que está pasando. El onboarding será mucho más rápido, podrán hacer análisis y utilizar métricas. Todo esto debido a que el equipo es consistente y siguen un patrón de comportamiento que es lo que se aterriza en el playbook. Nuestra estrategia ahora mismo de mercado se basa en entrar por la parte de prospección. ¿Por qué la prospección? O bueno, primero, ¿qué es la prospección? La prospección básicamente es el subproceso de ventas que transforma el mercado en reuniones. Más reuniones con la persona correcta, la empresa correcta, más oportunidades, más ventas. Hacer esto bien es el sueño de cualquier vendedor o director de ventas, ¿no? Y esto además es una de las cosas que los CRMs hacen muy mal. Es decir, te dan una lista de leads y, bueno, pues ahí te espabiles, ¿no? Además, tiene un extraordinario valor para los clientes. Muchas veces es la fuente de crecimiento, como os he dicho, más reuniones, más ventas. Valida la estrategia de mercado, es decir, dado una segmentación y unos mensajes, oye, estoy generando reuniones, es decir, ¿es relevante mi mensaje? Si no lo es, ¿no? Pues hay un indicador temprano, digamos, de validación de la estrategia. Y luego alinea marketing y ventas muchísimo, porque normalmente
en algunas empresas, ¿no? Los leads pueden entrar por marketing, se cierran las reuniones a través de ventas y esto permite pues, conectar ambas actividades. Al final, lo que también estamos viendo a nivel de mercado es que esta parte de prospección se está especializando tanto que se están generando equipos propios y está siendo, digamos, una puerta de entrada muy, muy buena para Bluebers. Así, en breve, la historia de Bluebers no es corta, pero digamos es intensa, ¿no? Nosotros crecimos muy rápido al principio, muy rápido. Eso nos llevó a cerrar una ronda con una valoración pues, bastante alta, con fondos pues, muy relevantes de la industria, en particular pues, K-Fund aquí en España y ProFounders en UK. Nosotros bueno, y nos acompañó en Comenda, nosotros durante este año, durante el 2020, desde el punto de vista crecimos muy bien, teniendo en cuenta que hubo el lockdown. Pero sí que es cierto que el crecimiento tan rápido y el tipo de negocio que hacemos nosotros, que es un sistema mission critical, ¿no? Pues nos llevó a quizás descuidar un poco la inversión en infraestructura tecnológica y eso nos hizo pues, perder clientes debido a problemas de performance y debido a la carga del sistema, ¿no? Esto, en resumen, nos llevó a replantearnos, digamos, la velocidad y parar un poco para rehacer la tecnología. Para esto levantamos otra pequeña ronda que la lideró, digamos, los inversores actuales y entró Bonsai, yo creo otro fondo de referencia, y esto pues, nos ha llevado a una situación bastante distinta, ¿no? En los últimos meses estamos creciendo a buen ritmo, esto es la aceleración, es decir, el crecimiento del crecimiento, y la verdad es que nos encontramos ahora pues, en una situación muy atractiva, digamos, para volver a arrancar. Los aprendizajes son sencillos, En el B2B Tech tenemos un Product Market Fit perfecto, es de donde venimos, conocemos el problema, sabemos cómo entrar, pero es que en el B2B No Tech, esta ola, digamos, de la digitalización y de que los CRMs no son suficientes y de que es necesario tecnologías de venta para optimizar uno de los recursos más caros de la empresa, ¿no? Pues está ahí, ¿no? Por lo tanto, el viaje será de aquí a aquí, ¿no? Y aquí, pues en este sentido, el mercado es inmenso. Los datos de uso son espectaculares, es decir, nuestros usuarios usan el software cada día, casi todas las horas del día. Por eso decía que en caso de que el software no funcione perfecto, pues el impacto es muy grande. ¿Qué buscamos con esta ronda? Pues es muy sencillo. Lo que buscamos es una serie A y para eso necesitamos doblar el número de clientes, no parece tampoco una quimera. Queremos crecer en Estados Unidos, es fundamental. Ya tenemos clientes internacionales, ahora mismo es un 40%, queremos llevarlo al 60% y queremos tener 3 motions de crecimiento, ¿no? Uno de empresa más pequeña, que lo tenemos que hacer a través de autoservicio en la web. Otro de mid-market, que lo haremos con el clásico, digamos, go-to-market, donde tenemos prospección y ventas, pero es que luego queremos entrar en empresas más grandes a través de una estrategia de integración en la user experience de Salesforce que ahora explicaré, ¿no? Esto es lo que comentaba. Tenemos ya planificado cómo queremos transformar, digamos, el negocio de los vendedores de empresas B2B No Tech que están rellenando formularios constantemente. La idea es llevar la experiencia de uso de Bluebers a Salesforce y, digamos, reducir la fricción que a veces se produce por el hecho de incluir un nuevo sistema, temas de seguridad, temas de integraciones, temas de formación, ¿no? Básicamente, la idea es, primera parada a final de este año, llegar a las series A con unos números que yo creo que son razonablemente fácil de conseguir. Estamos disrumpiendo para pasar a liderar una categoría que creemos que va a transformar la forma en la que los vendedores venden y que nos permita escalar, ¿no? De forma pues, más o menos rápida cuando podamos entrar en el mundo enterprise, que es otro mundo con el que tenemos bastante experiencia. Ese es un poco el plan y esa es un poco la propuesta de proyecto de Bluebers. Sé que me he alargado un poco más de lo que se suele hacer, pero bueno. Tony, o sea, ha sido increíble. Vamos, yo creo que ha quedado clarísimo.
Lo primero, nada, darte las gracias y si quieres, tengo alguna duda o me gustaría profundizar en algún punto si te parece bien. Un poco me gustaría entender por qué transicionáis en una primera fase, ¿no? de esa consultora de SaaS Institute que montasteis, cómo es que acabasteis lanzándoos a formar Bluebers, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí o más que qué pasó? ¿Qué visteis, qué oportunidad visteis para lanzaros a productivizar esa solución? Bueno, es muy parecido a lo que pasó con el movimiento que hizo Salesforce en su momento. Es decir, nos encontramos unos CRMs pues, que no conectan para nada con la necesidad del vendedor, sí con la del manager, que es, oye, tengo información, controlo, hago seguimiento, pero es que, claro, están vacíos de datos, ¿no? Entonces, aquí hay dos opciones. O obligas a los vendedores a rellenar la información, bueno, eso lo puedes hacer, o les ofreces una herramienta que les sea útil. Como les es útil, la usan. Como la usan, se registra la información y como se registra la información, pues el CRM tiene información, ¿no? Esto es un poco el approach. ¿Por qué creamos Bluebers? Bueno, por la frustración que nos daba el hacer consultoría y cuando implementábamos el modelo sobre la tecnología, pues aquello estaba completamente desconectado, ¿sabes? Era en papel, ¿no? O la resultante a nivel de tecnología, pues era pobre y eso que invertíamos bastante tiempo. Entonces, al final dijimos, oye, aquí hay un statu quo que es pobre respecto al vendedor, estamos haciendo siempre lo mismo y siempre gastando un montón de dinero, proyectos, ¿no? Como pasaba en el momento antes de entrar Salesforce, ¿no? ¿Por qué no sustituimos esos proyectos por licencias con un software de operación, ¿no? que enamore a los usuarios de ventas? Y un poco fue hacer 50 proyectos, creo que son 50, no me estoy, creo que por ahí está, 50 o 52 proyectos, todo el tiempo haciendo lo mismo con resultados tecnológicos mediocres por las limitaciones que nos daba la user experience de los CRMs, pues dijimos, oye, vamos a hacer, o sea que fue muy orgánico. Ok, entendido. Y aquí un punto que me gustaría entender o igual profundizar, hablamos todo el rato de los CRMs, ¿no? Que una de las primeras dudas que me surgió a mí es, y luego si quieres entramos a comentar esto, ¿no? Si podía ser competencia un CRM. Yo creo que lo he explicado perfecto y ha quedado claro que el CRM para vosotros es la puerta de entrada, ¿no? O sea, vosotros lo que hacéis es cogéis el CRM y todo vuestro trabajo se nutre de lo que hay detrás del CRM, ¿no? O sea, es un aliado para vosotros, es un partner, ¿no? Como ibas diciendo. Correcto. Entonces, me gustaría entender un poco cómo es el proceso de onboarding, ¿no? Porque al final vosotros requerís de que tenga un CRM el cliente, igual hay que hacer integraciones, ¿no? ¿Cómo funciona el onboarding cuando captáis un nuevo cliente? Bueno, ese es uno de los trabajos que hemos, pues, bueno, desarrollado con más intensidad en los últimos meses. Ahora el onboarding es bastante sencillo, es decir, tenemos una integración nativa con los CRMs de referencia, Salesforce, HubSpot, Dynamics, ¿vale? Esta es nativa y básicamente, déjame decirlo, a lo mejor es un poco técnico, pero es mapear objetos. Es decir, al final lo que nosotros tenemos es un mirror de los datos, es un espejo, ¿vale? Y la integración es muy sencilla. Simplemente hay que decir este objeto y este campo, va este objeto y este campo, ¿vale? Simplemente haciendo esto, conectando los dos sistemas y definiendo cuál es el mapping, digamos, de objetos y campos, a partir de ese momento nuestros usuarios ya pueden empezar a trabajar. Respecto al playbook, nuestros clientes lo tienen en la cabeza, ¿eh? Lo bueno de Bluebers es que les descarga, digamos, el trabajo de ir persiguiendo a los vendedores o de ir actualizando el documento porque en Bluebers pueden plasmarlo. La forma de plasmarlo es muy sencilla. En un par de horas lo tienen. Oye, ¿qué mercados voy? ¿A qué buyer personas? ¿Cuáles son los mensajes? Todo eso lo tienen, ¿eh? ¿Qué preguntas de cualificación? ¿Cuáles son las mejores empresas y por qué? Eso lo plasman en digital y a partir de ese momento, pues Bluebers empieza a accionar. ¿Cómo? Pues muy sencillo, traduciendo listas, que es lo que tienes un CRM, listas de leads, de empresas, en tareas. Y para cada tarea, Bluebers da el contexto. En vez de un montón de campos a rellenar, pues el contexto para realizar esa tarea. Si tienen que enviar un mail, si tienen que llamar, cuál es el mejor mensaje, en qué situación encuentra esa compañía con respecto a la propuesta de valor que ellos tienen y por lo tanto es un asistente para ellos. El onboarding es ahora en tiempo, yo diría que no pasa de 3 días, una semana, en el caso más complejo, donde tenemos clientes más grandes. Ok, entendido.
Me gustaría Bueno, también, si te parece bien, dime, hay dime. una cosa interesante y es que como Blueverse está diseñado para enamorar a los usuarios, ¿no? Hemos puesto mucho foco para que el training de los usuarios sea muy mínimo, sea todo muy intuitivo. Eso es un elemento clave, porque cuando montas un CRM, una parte importante del onboarding es la gestión del cambio, que básicamente llamamos gestión del cambio a convencer a la gente de que lo usen, ¿no? La idea de Blueverse es que en cuanto el vendedor lo vea, lo empiece a usar y eso le genere, digamos, valor y por lo tanto, pues bueno, vaya aprendiendo con el uso. Eso también es importante, es decir, el tiempo que dedican los usuarios a aprender es muy, muy, muy bajo. Desde luego mucho más bajo que el que necesitan para aprender un software como un CRM, donde las instrucciones no están dentro del propio sistema, sino que están en documentos. Ok. Creo que también sería interesante, si te parece bien, profundizar en lo que hemos definido o lo que habéis definido como Blueverse 1.0 y 2.0, ¿no? Ese cambio en lo que comentabas antes, que como te hemos limitado el tiempo que tenías para hacer el pitch, un poco entender, pues, cómo llegasteis a, a la situación, digamos, de hacer el cambio de Blueverse 1.0 a 2.0. Un poco qué aprendizajes habéis sacado, ¿no? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué creéis que habéis mejorado? ¿Y dónde creéis que igual pues todavía tenéis que seguir mejorando, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy sencillo, ¿eh? Porque y el aprendizaje es claro. Nosotros empezamos creciendo muy rápido, yo diría exageradamente rápido. El problema era inmenso, era clarísimo y la solución encajaba. Veníamos de hacerlo, ¿no? Previamente. Eh, lo que pasa es que no tuvimos en cuenta que es un software, digamos, 8x5, ¿sabes? Es decir, es el software por defecto de un usuario, ¿vale? De un departamento. Eso hace que, digamos, cualquier error afecte muchísimo, ¿vale? No invertimos suficiente en infraestructura. Cuando iban a llamar, pues algunas veces se cortaba. Al ir metiendo usuarios, el software irá un poco lento. Y eso te mete en una dinámica en la que no quieres parar de crecer porque es lo que merecen nuestros inversores, ¿no? Pero por otro lado no puedes crecer porque tienes limitaciones y lo ideal sería parar. Yo creo que alargamos un poco ese momento, ¿no? Y nos llevó a una situación en la que tuvimos que, pues bueno, parar. Si te fijas en los datos, las ventas siempre fueron razonablemente bien, es decir, el problema existe. Nosotros no es que hayamos pivotado, nosotros seguimos en la misma industria, el mismo problema, el mismo producto. Simplemente que hemos tenido que invertir en infraestructura, siendo conscientes de que nuestro sistema es mission critical, 8x5, no puede fallar y por lo tanto requiere mucho más inversión de lo que pues, pueda requerir otros softwares en los que yo he trabajado, ¿no? Ese es el cambio y parece mentira, pero te parece que lo vas a poder arreglar, que vas a poder solucionarlo y un problema de infraestructura requiere parar, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, parar, invertir en infraestructura para volver a arrancar, digamos, con el mismo problema, con la misma solución, con el mismo mercado, pero esta vez sí con la capacidad de poder hacer, digamos, los onboardings de forma mucho más solvente, ¿no? Y que el crecimiento se aguante tal. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues seguimos invirtiendo en tecnología, es decir, seguimos respetando mucho la tecnología y dedicando muchos recursos a que el software sea estable y sea escalable y pueda crecer bien. O sea, ya que comentas, ¿no? Que seguís invirtiendo en tecnología y que ahora, pues eso, ¿no? Tenéis foco en ofrecer una solución, como decías, ¿no? Que es mission critical, es decir, que tiene que funcionar bien porque lo usan 8 horas al día, 5 días a la semana. Me gustaría entender un poco cuál es el next step a nivel de producto de Blueverse, ¿no? O sea, al final vosotros vais introduciendo nuevas herramientas, nuevos features, ¿no? Nuevas soluciones. Y me gustaría entender un poco cuál es ese roadmap que vosotros tenéis. Mira, nosotros, cuando entró Alberto, el CTO, en realidad no entró para dirigir tecnología, él entró para hacer la parte de inteligencia artificial. Lo que pasa es que, como tuvimos problemas de tecnología, él se ocupó, sustituyendo al CTO anterior, de arreglarlos. Ahora ya está, a día de hoy, ya está enfocado en hacer el software inteligente, es decir, a identificar patrones de éxito
y hacerlos accesibles a todos los vendedores, ¿no? Ayudar a los managers a entender no qué pasa, que eso es fácil, cuántas reuniones, cuántas oportunidades, sino el por qué y el por qué no. Esto es lo que nosotros llamamos Insights. Ese es otro proyecto. El gran next step para nosotros es hacer súper inteligente al software. ¿Significa esto que el software va a hacer cosas solo? No, no. El software asiste a los vendedores. Los vendedores conocen su negocio. La automatización es muy de los 90. Es decir, eso ya para nosotros creemos que está superado. Obviamente hay elementos de automatización, pero sugerir, asistir, hacer sentir poderosos a los vendedores, ese es nuestro next step. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia. Nosotros manejamos mucha información, cada llamada, cada mail, cada cambio de estado de uno de los objetos, todo eso se registra. Hay gente que tiene éxito superior a la media, ¿no? Hay los famosos, los sales beast, ¿no? Aquel tío que es excelente. ¿Qué podemos aprender de esa persona para que todo el equipo sea capaz de emular todo eso? Ese es nuestro next step y eso se puede traducir en 1000 cosas. A partir de ahí, por supuesto, la user experience. Al final nosotros, una de las ventajas competitivas que tenemos con los CRMs, digamos, para no ser devorados por ellos y ser un complemento, es que nosotros tenemos una user experience enfocada a un caso de uso. Los CRM suelen ser muy horizontales y cada vez están más orientados a ser sistemas de datos, ¿no? Tienen que servir a muchas industrias, a muchos casos de uso, de hecho a muchos procesos. Los CRM ya no son sistemas de ventas, son sistemas de almacenamiento de datos de CRM. Los Salesforce de turno venden a bancos, venden a una empresa como Bluebird y cada caso de uso es completamente distinto y ellos tienen que ser horizontales, ¿no? Nosotros tenemos que invertir mucho en dar esa capa de caso de uso con una user experience muy enfocada al usuario, no tanto a los sistemas. Los CRMs están muy enfocados cada vez más a integrarse. ¿Por qué? Porque los sistemas de operación van a ser otros. ¿Sabes? Por ejemplo, nosotros en Bluebird tenemos Salesforce, pero como herramienta de ticketing tenemos Zendesk. Y la información de los tickets obviamente va al CRM. Obviamente queremos tener una visión integral del CRM, del cliente. Pero desde el punto de vista de operación de la persona que gestiona soporte, la herramienta que utiliza es una herramienta que habla su lenguaje. Bluebird es lo mismo. Bluebird es el software de ventas para los vendedores. Ok, entendido. O sea, a ver qué te parece. Te iba a proponer si nos podrías enseñar un poco la herramienta desde dentro. Mira, lo primero para los que no lo conozcáis, este es el famoso Salesforce. Este es el líder mega mundial valorado en, creo que 200 y pico billones, ¿no? Es un software que tiene un listado de tipos de objetos, leads, oportunidades, cuentas, contactos, tareas, calendario. Todo esto son, cuando le das a alguno, te sale el listado y cuando le das a un elemento del listado, te sale un formulario. ¿Vale? Esto es un CRM y esto es lo que tienen que rellenar los vendedores para que puedan los managers tener los datos necesarios para poder hacer, por ejemplo, previsión. Esta es la realidad actual, ¿no? de lo que manejan los vendedores. Bluebird es una capa que en el momento en el que tú la conectas, ¿vale? Te transforma la experiencia de uso completamente, ¿no? Para empezar, es un sistema orientado a la tarea. ¿Qué significa orientado a la tarea? Tú no tienes listas de objetos a actualizar, tienes tareas a realizar, ¿vale? Que se calculan automáticamente. Luego explico por qué. Por ejemplo, en este caso, el software lo que me dice es que tengo 2 tareas de empresas que están en prospección y 2 y 11 tareas de empresas que están en el proceso de cierre, de venta. Si entro en prospección, veo aquí el proceso y veo que me han entregado una compañía que tengo que empezar a trabajar, tengo una tarea agendada, tengo una reunión y mira, tengo empresas inactivas que deberían tener un next step. Esto parece una tontería, pero son ese centenar de cosas que tenemos que son, yo creo, transformadoras pero pequeñas, ¿no? Aquí estás viendo las empresas que están en un estado activo de prospección pero no tienen next step, es que te las vas a olvidar, ¿no? Por lo tanto, alerta, ¿no? Cuando tú decides hacer una tarea, pues es muy sencillo, ¿no? Entras en la tarea y la vista que te ofrecemos está orientada a la ejecución de esa tarea. Es decir, aquí tenemos la compañía, aquí tenemos la información con respecto a ventas, que no tiene nada que ver con la dirección de facturación ni otra información que metes en un formulario, ¿no? Sino, oye, ¿cuándo fue la última vez que intenté hablar con esta persona?
cuál es la información de precualificación, en qué zona está para un tema de programación de tareas. No enseñamos compañías a prospectar que están en la costa este de Estados Unidos. Cosas tontas, pero que cambian, digamos, el día a día del vendedor, ¿no? Aquí tienes los leads cuando hablamos con ellos, la última vez, qué buyer persona es decir, cuál es el problema que le vamos a solucionar. Tienes una vista, digamos, gráfica de cuál es el histórico de relación que has tenido, porque antes de hacer el next step es bueno entender en qué situación pues, está la compañía y los leads con respecto a la relación con la empresa. Pues aquí lo que puedo ver, por ejemplo, de forma muy rápida, haciendo zoom in, zoom out, ¿no? Es que en un momento dado alguien se bajó algo de la web. Esto que se bajó, pues lo bajó esta persona, se bajó este contenido, perfecto. Esto significa que había interés por esta temática. Y una vez yo he entendido qué empresa es, quiénes son las personas con quienes he hablado ya y cuál es el nivel de relación, pues puedo contactar directamente, ¿no? Cuando tú eliges contactar, aparece la herramienta de contactabilidad, si es una llamada, es un teléfono, y aparece el mensaje que tiene sentido para esta empresa concreta, para esta persona concreta, en esta situación concreta, ¿no? Una vez, por ejemplo, una vez llamas, ¿no? Pues es muy sencillo. El software, en vez de pedirte que al final de la llamada empieces a rellenar formularios, pues te pregunta. Es lo que nosotros llamamos una experiencia más conversacional. ¿Has podido contactar o no? Si no, ya te lo recuerdo. ¿Has podido explicar o no? Si no, vuelvo a decir, ya te lo recuerdo. Si has podido explicar qué le has dicho, nos gustará saber luego qué mensaje convierte mejor. No te olvides de rellenar la información de precualificación y de cualificación. No lo dejes para el viernes. Hazlo ahora. Es muy rápido. ¿Qué ha pasado con la llamada? Es decir, has sacado una reunión, has sacado una oportunidad, hemos de descartarlo, dime el motivo. Has conseguido contactar, pero no has podido convertir. Bueno, pues lo siguiente que te va a pedir el sistema es que establezcas una nueva tarea a futuro para que no se te olvide. Si no la descartas, tienes que seguir, ¿no? Puedes decidir, oye, pues configurar una nueva cadencia de contacto, de seguimiento, o establecer una tarea manual. Si estableces una tarea manual, pues Bluebirds lo que hará es recordarte que tienes una tarea para ese día. Hay una diferencia clara entre una tarea y una cita, ¿no? La cita va al calendario, la tarea es que ese día tengo que volver a recordarme, ¿no? Este es uno de los flujos que tenemos donde tú ves pues bueno, cómo el software pues va sugiriendo mensajes, indicando tareas, visualmente ayudándote a entender qué ha pasado en el pasado. Y mientras tanto vas viendo, por ejemplo, leads que te entran en la web y por qué te han entrado, ¿vale? Puedes ver mails, mensajes de LinkedIn o llamadas que te han entrado, algunas perdidas si estuviste fuera, para que actúes pues en consecuencia. Y en el fondo, cualquier elemento de entrada es una tarea, porque te lo tienes que mirar, ¿no? Entonces, Bluebirds va gestionando, digamos, todas lo que son las actividades entrantes de forma pues, de tarea y pidiéndote que hagas nuevas actividades en función de, digamos, la definición del playbook que tú hayas hecho. Tiene un montón más de cosas, pero bueno, yo creo que para que os hagáis una idea de cómo es, digamos, este concepto más gráfico, visual, no forms, y interactivo y que empuja también, podríamos decir, a los vendedores a ser más sistemáticos e intensivos. Yo creo, yo he tenido la oportunidad de ver la herramienta en más profundidad y creo que el ejemplo que has puesto ha sido brutal. Me sabe mal porque no creo que vayamos a tener mucho más tiempo para poder ver más parte del funcionamiento de la herramienta, pero vamos, que yo creo que se ha visto perfectamente que lo que vosotros hacéis no es, uno, ni ser una fuente de información como es un CRM, ¿no? Que es al final una base de datos. Dos, sustituir al vendedor. Al revés, lo que sois es un enabler, ¿no? O sea, le dais herramientas para que pueda hacer mejor su trabajo, ¿no? No mejor como diciendo que lo hace mal, sino con tecnología a su lado para ayudarle a poder llegar a cerrar más leads, a convertir mejor, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Y fíjate, si me permites un momento, mira, esto es un competidor, ¿vale? Esto es un competidor. Esto de aquí es un sistema que te permite definir secuenciación para automatizar la generación de tareas de envío de mails automáticos,
y en algún caso intercalar llamadas. La user experience de estos sistemas pues sigue siendo la típica digamos, de listas y digamos, de una visualización pues bastante pobre, ¿no? Está muy enfocado a la automatización, ¿vale? Y poco enfocado a ayudar y asistir en la toma de decisiones y en los next steps. Esto yo creo que es un cambio muy grande, ¿eh? Es decir, vender es mucho más que ser productivo a la hora de enviar mails, ¿eh? Y este es un poco nuestro posicionamiento y ahí es donde yo creo que estamos siendo capaces de llegar pues, al mercado, ¿no? Es decir, oye, ayuda a tus vendedores, no solamente los automatices. Claro, o sea, sí, yo aquí lo que he visto muy, muy claro con versus es que yo no considero ni que sean competidores, ¿no? Prácticamente, pero estos competidores que mencionas, es que ellos son una herramienta, digamos, estática, ¿no? No le dice al vendedor qué es lo que tiene que hacer, simplemente le automatiza partes de su proceso, ¿no? Es Correcto, decir, correcto. cuando yo paso un lead de prospecting a lead cualificado, me lo invento, ¿eh? Pues automáticamente dice, vale, pues tengo que enviar este mail y se envía automáticamente el mail, ¿no? No le dice al vendedor, oye, que con este lead que tú tenías, has hablado con tal persona, lo siguiente que tienes que hacer es mirar de hablar con el CEO y proponerle decir este mensaje atacando Correcto, este pain que él tiene, ¿no? Que es lo que correcto. hacéis vosotros. Correcto. Nosotros también tenemos automatización, ¿eh? Pero es que eso es, o sea, es muy 90, ¿sabes? O sea, es decir, eso lo tenemos, por supuesto. Nosotros automatizamos cosas, ¿eh? Pero yo creo que no es la clave, ¿eh? Además, piensa que estas herramientas en su momento se llamaron Sales Automation porque eran de automatización puro. Ahora se han cambiado el nombre a Sales Engagement porque debido a la GDPR y a otras que están saliendo por ahí, tú no puedes enviar mails automáticos a una lista. Eso está prohibido, ¿eh? Pero haga ya, aparte de que no funciona, ¿eh? Por lo tanto, nosotros lo que somos partidarios es, oye, hay que ser productivo, al vendedor a navegar rápido, digamos, entre sus tareas, a asistirle en el contenido que tienen que enviar, pero siempre damos la oportunidad al vendedor de hacer una micropersonalización para que eso no pase por spam, vamos a decir, ¿no? Ok. Nos hemos centrado bastante en el pain, ¿no? Que resuelve Bluebirds, en cómo funciona el producto. Hablemos un poco más de negocio, ¿no? ¿Cuántos clientes tenéis a día de hoy? ¿Qué os puede pagar un cliente en promedio al mes? ¿Cómo funcionan estas dinámicas? ¿Tenéis upsell? Bueno, un poco las principales métricas de negocio de la compañía. Pues mira, ahora mismo debemos tener unos 70 clientes aproximadamente. El deal, o sea, el tamaño medio, digamos, que nos deja un cliente anual es un poco menos de 10.000, ¿eh? Y tenemos clientes, ojo, y el tema es, porque cuidado con las medias, ¿no? Es decir, 10.000 en media, pero tenemos clientes de 15 y 20 y otros clientes de 5, ¿no? Es decir, a veces sumar y normalizar no te deja ver la película. Esa es la situación que tenemos ahora. Nosotros claramente queremos ir a deals grandes, queremos expandir digamos, esa base de clientes que tenemos de 10, 15.000 euros. Básicamente, el ciclo de venta es bastante rápido. De hecho, el tamaño digamos, de la empresa a la que vamos y, por lo tanto, el tamaño del contrato pues tiene mucho que ver con la fecha. Nosotros, o sea, con el ciclo de ventas. Yo no quería tener una compañía que tuviese que esperar 6 meses, 9 meses a ir ingresando dinero. Eso no nos lo podemos permitir. Por lo tanto, hay que dar alegría ahí. Y eso, pues, te está marcando el mercado al que tienes que ir, ¿no? Y yo quiero ciclos de venta menores a 2 meses, ¿no? Para que cada mes haya pues una entrada interesante, ¿no? de revenue. A nivel de mercados, estamos en España, que es un mercado que nos llega muy orgánico, pero con mucho cliente fuera de España, especialmente en Alemania, y sobre todo con mucha vocación de ir a Estados Unidos, que es un poco el mercado donde yo y parte de mi equipo hemos desarrollado nuestra carrera profesional y donde yo creo que tenemos el volumen alto. Ya tenemos una persona allí, que es nuestro CMO, en San Diego, y ahora la idea es crear un squad de ventas para empezar ya a empujar Estados Unidos.
La mayoría de leads que nos llegan ahora son de inbound, lo cual demuestra la madurez del mercado. Yo siempre me he encontrado más en una situación de ir a buscar a los clientes que no de que te vengan, ¿no? Entonces tenemos mucho inbound, yo diría que el 80% nos llega por inbound. En inbound te llega un poco a veces lo que te llega, no lo que quieres. Por eso el deal size ahora es un poquito más pequeño. Ahora hemos montado un equipo que hace más outbound y ahí ya vamos a las cuentas que nosotros queremos, que suelen ser más grandes. Aquí nosotros distinguimos mucho entre lo que es un buen fit, ¿no? Es decir, que encaja, y lo que es target, es decir, lo que queremos. Por inbound nos llega mucho buen fit, pero no tanto lo que nosotros queremos. Por outbound vamos a lo que queremos, que es un poco más de caza mayor, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La combinación es perfecta, porque lo que nos va entrando cierra rápido, lo que genera resultados, digamos, a corto, y nos aguanta los ciclos un poquito más grandes que nosotros pues, tenemos cuando queremos vender a empresas un poco más grandes. Tenemos casos de éxito aquí pues, muy chulos, ¿no? No sé, de Power MBA pues tiene, no sé si tiene ya casi 40 y pico licencias. Tenemos un cover manager. Tenéis un par de participadas nuestras. Ah, pues sí, puede ser. Sí, es que sí. Y Sí, tenemos sí. AMA también, por ejemplo, No, un cliente muy bueno para nosotros. Sí, al final, la verdad es que no nos podemos quejar. Pero ya te digo, tenemos un mix aún de clientes, irá madurando y se irá, digamos, afinando a la medida que vayamos creciendo, buscando siempre deals que nos lleven a los 15, 20.000 euros anuales. Es una buena zona de confort para sumar. Ok. Y siguiendo un poco con más la línea de negocio, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco qué planes tenéis para los próximos 3 años a nivel de facturación, crecimiento, etcétera? Bueno, mira, muy A sencillo. grosso modo, tampoco, o sea, no quiero que me detalles el plan, simplemente tengo una visión un poco general. Pero lo tengo claro, ¿eh? El next step es 1 millón de ARR, ¿vale? Ahora mismo estamos en... ¿Qué es la ARR? Por si alguno de los inversores que nos escuchan no lo sabe. Es lo que se llama Annual Recurrent Revenue. Básicamente es las suscripciones de clientes que tenemos, ¿no? La magia del SaaS es que cada venta que tienes va a generar revenues futuros, ¿no? Va a generar, digamos, ingresos futuros con muy baja actividad, ¿no? Por lo tanto, siempre vas sumando. Nosotros ahora tenemos cerca del 500.000 y lo que hay que hacer es doblar. Por eso decía antes en la presentación que hemos de doblar número de clientes. Cuando tienes 70, llegar a 160, pues no parece una locura. Lo podemos hacer y eso ya nos va a llevar a una Series A muy interesante, que yo creo que puede multiplicar por 3 y pico, 4, incluso la valoración de la empresa a la que estamos entrando ahora. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto bastante interesante en ese sentido. Entonces, a un año es muy sencillo. 30% del revenue de los clientes tienen que entrar de Estados Unidos, de un 60% que tiene que ser ya internacional, ahora es un 40%. Y yo diría que en ese momento tenemos que financiar el next step del crecimiento, que tiene que ser llevarnos, yo te diría, a una facturación pues 3 veces lo que cerremos, ¿no? Por tanto, unos 3 millones en los próximo año y medio, ¿no? A partir de cuando cerremos la siguiente ronda. Yo diría que ya con un 40-50% en Estados Unidos. Eso que suena así un poco tal, eso es lo que yo he vivido en UserZoom y en Redpoints. Es decir, son mercados en los que nos sentimos muy cómodos en esa empresa. Al final, también piensa que aquí, ya, por ejemplo, el equipo de ventas ninguno son de aquí. ¿Sabes? Todos son, o sea, somos una empresa internacional del día cero, que es algo que yo creo que nos facilita muchísimo la internacionalización, porque no es un proyecto para nosotros, es que es lo que hay. Es el día a día. Correcto, sí, es que la mayoría de clientes pues nos van. Sí que es verdad que, digamos, al ser español, tener mucha conexión aquí, pues es verdad que tenemos un flujo de entrada orgánico muy natural, pero el crecimiento nos va a venir, por supuesto, de mercados internacionales, sobre todo del americano, que tiene un nivel de madurez y una velocidad de decisión y compra que a mí me encanta. Sí, totalmente. A ver, es the place to be, ¿no? O sea, yo creo que es... Pero para nosotros, el mercado, para vosotros, 100%. Bueno, y luego Narciso piensa una cosa, que el tema es
un euro de un euro de facturación en Europa vale 2 euros a nivel de valoración y un euro de venta en Estados Unidos en el fondo vale 3 euros. Queremos multiplicar la valoración de esa compañía, digamos, de forma espectacular. Es un tema de ventas, pero también de dónde se hacen las ventas. Nosotros sabemos el valor que tiene hacia la inversión, ¿no? Demostrar que tenemos mercado global. Eso está claro. Sí, sí, 100%. 100%. Vale, Tony, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Tengo preguntas en el tintero para una semana, pero no nos queda mucho tiempo más. Entonces, si te parece bien, te hago una última pregunta, que es que me gustaría entender qué significa para vosotros esta nueva ronda que no hemos llegado ni a comentar porque no es en formato ronda, es un préstamo, pero bueno, en fin, ¿qué significa para vosotros, no? Y un poco qué le dirías a un inversor que se planteara unirse a este proyecto. Mira, yo creo que es un momento perfecto para unirse al proyecto, ¿no? La valoración, digamos, es muy contenida, pues mira, debido a la historia, por lo tanto, pero la inversión que se ha hecho, que es mucha en el pasado, no ha ido a saco roto, es decir, tenemos un producto profundo y muy sólido. Por lo tanto, yo creo que es un momento muy bueno. Desde el punto de vista de tipo de inversor, Dozen para nosotros pues es ideal, porque nosotros ya tenemos en el board fondos pues como K-Fund, Bonsai, Profounders, Encomenda, ¿no? Nosotros necesitamos ahora más fondos tradicionales, yo creo, ya los tenemos. Necesitamos financiación, pues eso, que no nos añada una gestión, digamos, muy fuerte y que, bueno, y que nos acompañe pues, como socios en los próximos pasos. Yo creo que, bueno, porque es un momento para nosotros muy bueno. Estamos con mucha ilusión después de unos meses, digamos, de reconstrucción, ¿no? Que siempre pues, son durillos, ¿no? Pues porque a uno le gusta correr, ¿no? Y venimos muchos de nosotros de experiencias de correr, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos listos. Entonces, en este sentido, pues el dinero nos va a ayudar muchísimo a incrementar el equipo de ventas y marketing, que al final es lo que yo creo que muchos inversores buscan cuando invierten, ¿no? Es decir, oye, pues yo quiero invertir para crecer, ¿no? Y para ver resultados, pues más o menos razonablemente rápido. Yo creo que estamos listos. Los inversores que tenemos actualmente son top, nos acompañan en esta ronda también, en su momento también aún teniendo problemas y por lo tanto yo creo que es yo creo que es un buen proyecto. No solo eso, sino que además parte de la inversión, lo has comentado antes, pero por enfatizarlo, va destinada a hacer crecer el mercado americano, ¿no? De Estados Unidos, Sí, en el sí, que ya tenéis presencia. correcto. Yo creo que en primer lugar, y vamos, el que te haya visto hablar hoy lo tendrá claro. Lo primero para mí es el equipo. O sea, llevamos, no sé, un mes y medio o dos interaccionando contigo, Tony, de forma semanal y vamos, o sea, nos habéis demostrado que sois unos auténticos cracks, que conocéis perfectamente el problema que hay en el mercado, cómo atacarlo, ¿no? Cómo resolverlo. Y no solo esto, sino con una herramienta que además, o sea, hemos visto que usáis en vuestro día a día, ¿no? O sea, no hay mejor forma de demostrar que un producto tiene fit que el propio creador de ese producto lo use en su día a día, ¿no? Esto lo enlazo con que también lo comentaba un poco por encima, ¿no? Con la necesidad de mercado, ¿no? Hay un problema obvio, hay un problema claro en un mercado global inmenso, perdón. El CRM, como hemos comentado, no es una solución de ventas, sino es una base de datos. Lo que hay que hacer es pues, añadir soluciones sobre el CRM que optimicen las operaciones de los vendedores y eso es precisamente lo que hace Bluebers. O sea, yo creo que más claro imposible. Porque yo creo que sois expertos en go-to-market, vamos, al final es lo que habéis hecho toda vuestra vida y es un poco lo que se recoge dentro de este producto, ¿no? Y tenéis muy claro cuáles son las palancas que tenéis que tocar para seguir creciendo. ¿Vale? Esto en la presentación está redactado y se puede ver para no alargarme mucho más. Una cosa que nos ha sorprendido mucho y esto es algo que hemos ido comentando es
ese paso de Bluebirds 1.0 a Bluebirds 2.0, ¿no? Que al final, igual otro emprendedor, pues yo no sé, hubiera tirado la toalla o a nosotros una cosa que nos ha sorprendido no solo es vuestra actitud, sino ver que los inversores que tenéis detrás os han apoyado, han creído, han seguido creyendo en el proyecto porque realmente es un proyecto que tiene sentido, ¿no? Y que pese a que os hayáis encontrado con dificultades en algún momento, nosotros hemos visto cómo habéis sido capaces de darle la vuelta. Y creo que esto es algo que igual en España se penaliza más que en otros países, ¿no? En Estados Unidos, cuando alguien hace, no sé, ha tenido un fracaso, no estoy diciendo que esto haya sido un fracaso, pero ha tenido una experiencia un poco más de, ostras, pues las cosas no han salido como queríamos y hemos tenido que reaccionar, darle la vuelta y demás, ¿no? Ahí eso está súper bien valorado porque ven que eso es un aprendizaje de cara al equipo emprendedor. Sí, ¿sabes? Perdona que te interrumpa, pero yo creo que un dato interesante es que si te fijas en los datos, siempre hemos vendido, ¿eh? Eso significa que hay un mercado, Totalmente. Hay un problema y la propuesta de valor encaja, ¿eh? La verdad es que es lamentable fallar en la parte más básica del tema, ¿no? Pero bueno, por suerte también digo, bueno, pivotar es mucho más complejo, ¿eh? Nosotros el problema era mucho más básico y en ese sentido también la solución es más básica, ¿eh? Pero sí, sí. Sí, no, totalmente. O sea, totalmente. Y al final, o sea, lo comento como algo que yo creo que es algo bueno, ¿no? Que a nosotros nos ha demostrado por parte de vuestra una resiliencia, ¿no? Y una capacidad de decir, oye, vamos a darle la vuelta. Y darle la vuelta no vendo, voy a ver cómo vendo más. No. O sea, si los números, vamos, cuando vean la presentación los inversores verán que la venta nunca ha caído. Ha sido un tema de ese cliente captado ser capaz de retenerlo y mantenerlo, ¿no? Y esto se está empezando a ver otra vez con Bluebirds 2.0. Y nada, ya por último, no extenderme mucho más, yo creo que el modelo de negocio que tenéis es un modelo de negocio increíble. El modelo SaaS es un modelo que permite rentabilizar enormemente al cliente captado, ¿no? Yo si soy capaz de captar un cliente y un cliente me cuesta más o menos unos 7.000 euros captarlo, que este cliente solo el primer año ya me esté dejando 10.000, 15.000, 22.000 euros y yo sea capaz de mantenerlo durante 4, 5, 6, 15 años, vamos, pues por cada euro que yo he destinado a captar un cliente me está dejando un lifetime value que es espectacular, ¿no? Yo creo que esto, que no es algo que solo tiene Bluebirds, ¿no? Es algo típico de los modelos de negocio SaaS, sí. Es algo súper positivo también de vuestro proyecto. Y nada, para cerrar este Meet the Entrepreneur, y que cualquier duda que tengan nos pueden consultar directamente a través de Dozen. Tony, ha sido un placer y si tienes cualquier duda o cualquier cosa que quieras profundizar con nosotros, estaremos encantados. Igualmente, ¿vale? Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en nuestro fondo y nada, estamos en contacto. Muy bien, Tony, gracias.